Hola, buenas tardes, días, noches, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Continuando con esta serie de videos y de podcasts donde estamos hablando de cómo descubrir el verdadero yo, vamos a hablar de cómo sería vivir una vida libre de roles y fantasías. Cómo sería una vida donde te liberas de los patrones familiares que te pueden estar reteniendo. ¿Cómo sería esa vida si por fin te decides a dejar de seguir cumpliendo esas lealtades familiares que te hacen daño? Espero que te guste este podcast, que te quedes hasta el final. Vamos a ver cómo es la vida cuando dejamos de representar cierto papel para poder relacionarnos con unos padres emocionalmente inmaduros. ¿Cómo sería tu vida si dejaras de vivir el guión que tus padres o las personas importantes en tu niñez escribieron para ti? Vamos a ver cómo hay nuevos pensamientos y acciones que pueden ayudarte a trascender la soledad emocional resultante de representar un rol a medida que recuperas la libertad emocional de ser quien verdaderamente eres. En este podcast también vamos a hablar de algunos ejercicios que les van a ayudar a reencontrarse con ese verdadero yo, a poder decir, esto no es mío, esto no me pertenece, esto es lo que estoy repitiendo de mi familia y hoy tomo la decisión de vivir desde mis deseos y de vivir desde mis decisiones. Como te contaré, y como ya lo hemos hablado, es importante entender que es un trabajo que requiere un esfuerzo por ser libre, pero que obviamente vale la pena. Ya lo hablamos en el en vivo que les compartí el día martes. Todos quieren ser sanos, todos quieren ser sanos, todos quieren desprenderse de sus heridas emocionales, de sus heridas de infancia, pero muy pocas personas toman la determinación, toman la decisión de asumir la responsabilidad de sanar. Para poder entender y potenciar el verdadero yo, hay que repasar algunas de las dinámicas familiares que nos hacen seguir atrapados en los viejos roles. Primero, los obstáculos a la individualidad. Si creciste con una madre o un padre emocionalmente inmaduros, pasaste los primeros años de tu vida caminando de puntitas en torno a las ansiedades de una persona que tenía fobia a las emociones profundas. Si tuviste una infancia donde tus padres eran un padre o una madre, o ambos emocionalmente inmaduros, pues lo que te enseñaron era que lo que sentías no le importaba a nadie, que tenías que comportarte de la manera en la que ellos deseaban para que te vieran, te apreciaran y te prestaran atención. Las familias excesivamente apegadas que crea esta clase de progenitores son un baluarte tras el que ocultar su miedo a la individualidad. Los padres emocionalmente inseguros e inmaduros ven en la individualidad de sus hijos una amenaza, pues aviva sus temores de sufrir un posible rechazo o abandono. Recuerden, los hijos se convierten en un espejo donde veo en ellos todo lo que no he trabajado en mí. Si su hijo tiene pensamientos propios, es posible que los critique o que decida marcharse. Es mucho más seguro considerar a los miembros de la familia personajes de fantasía predecibles y no individuos reales. Este tipo de padres que quieren que se haga todo como ellos desean, que se vea el mundo, que todos los miembros de la casa, que sus hijos vean el mundo y vivan su vida de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a su concepción de lo que está bien o está mal. Para los padres que temen la verdadera emoción, así como el abandono, la autenticidad de sus hijos es una prueba alarmante e irrefutable de su individualidad. Se sienten amenazados cuando sus hijos expresan emociones genuinas, porque la interacción con ellos se vuelve impredecible y parece poner en riesgo los lazos familiares. A consecuencia de esto, los hijos, en un intento de impedir que se desaten en sus padres toda clase de temores,
suelen reprimir cualquier pensamiento, sentimiento o deseo auténticos que pudieran perturbar el atesorado sentimiento de seguridad de sus padres. Siempre cuando se crece con este tipo de padres, con padres emocionalmente inmaduros, hay dos caminos. O tomas el camino de la rebeldía, de yo no voy a hacer lo que me estás diciendo, yo no voy a vivir la vida que me estás imponiendo, o está el otro camino que es el camino de la sumisión. Me reduzco, me ignoro para que tú me veas, vivo la vida y hago todo lo que tú me digas simplemente para que me aceptes. ¿Qué hacen estos padres con sus hijos? Los cargan con responsabilidades y con emociones, les dan cargas emocionales que no les pertenecen. Son esos padres que manipulan a sus hijos en una separación, donde siempre buscan que los hijos vean a uno de sus padres como el malo, y ellos como el bueno de la historia, como la víctima, como la persona que se sacrificó. Estos padres que cuando sus hijos van a tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus deseos, los manipulan recordándoles todos los sacrificios que hicieron por ellos, lo que dejaron de hacer, haciendo así que sus hijos se sientan culpables por, entre comillas, ignorarlos y no seguir los deseos de su corazón. Lo segundo que ocurre cuando vivimos el guión que escriben otras personas para nosotros es que hay una negación de las necesidades y de las preferencias individuales. Los padres que debido a sus temores necesitan tenerlo todo bajo un estricto control suelen enseñarles a sus hijos no solo cómo deben hacer las cosas, sino también lo que deben pensar y sentir. ¿Esto les suena conocido? El niño interiorizador tiende a seguir esas instrucciones al pie de la letra y tal vez acabe creyendo que sus experiencias individuales más íntimas carecen de legitimidad. Esta clase de padres les enseñan a sus hijos a avergonzarse de cualquier aspecto de sí mismos que difiera del suyo, por lo cual es posible que los hijos acaben considerando su original forma de ser e incluso sus talentos como raros e inaceptables. En esta clase de familias, el niño interiorizador suele aprender a avergonzarse de comportamientos tan normales como sentir entusiasmo, ser espontáneo, de sentir tristeza y dolor por una ofensa, una pérdida o un cambio, las muestras de afecto desinhibidas, decir lo que de verdad siente o piensa, expresar ira cuando se sienten agraviados o menospreciados. Por otro lado, se les enseña que las siguientes experiencias y sentimientos son aceptables e incluso deseables. Recuerden que los niños, los adultos, las personas interiorizadoras son las personas que se reprimen, que se guardan lo que piensan, lo que sienten, para que las personas de su entorno, llámense padres, después estas figuras cambian a ser sus parejas, sus amigos o sus compañeros de trabajo o sus jefes, no se sientan mal, para que de pronto no piensen mal de ellos, para siempre dar una imagen de control. Yo puedo controlar mis emociones, yo puedo controlar mis sentimientos, así esto los esté enfermando y así esto lo que haga es que cada día los disminuya como personas. Estas conductas, estas experiencias y sentimientos que las personas, los padres emocionalmente inmaduros ven como aceptables son estos. Primero, la obediencia y deferencia a la autoridad. Segundo, la enfermedad o lesión física que confiere a los padres una posición de fuerza y control. Tercero, la incertidumbre y el dudar de sí mismos. Cuarto, tener los mismos gustos de los padres. Quinto, la culpa y la vergüenza por las imperfecciones o por ser diferentes. Sexto, la disposición a escuchar, sobre todo las quejas y el malestar de los padres. Séptimo, los roles de género estereotipados. Típicamente ser complaciente en el caso de las niñas y rudo y varonil en el caso de los niños.
Si fuiste un niño de naturaleza interiorizadora y tuviste un padre o una madre emocionalmente inmaduro, se te inculcaron muchas ideas autodestructivas sobre cómo conducirte en la vida. He aquí algunas de las principales. Primero, da prioridad siempre a lo que los demás quieren que hagas. Segundo, no digas lo que piensas. Tercero, no pidas ayuda. Y cuarto, no quieras nada para ti. ¿Esto a ustedes les suena? ¿Alguna vez se identifican acá? ¿Cuántas veces les asusta o les preocupa decir lo que piensan por lo que el otro pueda pensar de ustedes? ¿Cuántas veces son los héroes que pueden cambiar y hacer todo y no se permiten pedir ni recibir ayuda? ¿Cuántas veces dan prioridad a lo que otros quieren y esperan de ustedes que a lo que ustedes desean hacer? Los hijos interiorizadores de padres emocionalmente inmaduros aprenden que bondad significa ser todo lo modesto posible para que sus padres puedan satisfacer sus propias necesidades primero. Los interiorizadores acaban considerando que sus sentimientos y necesidades son en el mejor de los casos poco importantes y en el peor vergonzosos. Sin embargo, una vez que se dan cuenta de lo distorsionado que está este modo de pensar, todo puede cambiar rápidamente. El primer paso para sanar es reconocer, ser consciente de que algo no está bien. Acá les presento un ejemplo. La fantasía sanadora de Caroline era que si vivía subordinada a su madre y la dejaba ser la protagonista del relato de su vida, ésta acabaría por valorarla. Pero durante la terapia se dio cuenta de lo siguiente. El papel que representé en mi familia era una ficción. He comprendido que no soy un personaje secundario en la novela de otra persona. Puedo salirme de la página. Ya no quiero estar en ese libro. ¿Cuántas veces ustedes se han visto allí? ¿Cuántas veces se han dado cuenta que están viviendo la vida que otro desea para ustedes? Otra característica es la adhesión a la voz interiorizadora de los padres. Quizá te preguntes cómo consiguen los padres hacer que su hijo se oponga a los instintos más básicos y los impulsos vitales que hay en ellos. Pues esto ocurre mediante un proceso al que llamo interiorización de la voz paterna o materna. En la infancia absorbemos las opiniones y creencias de nuestros padres a modo de voz interior que emite un comentario constante y que parece salirnos de dentro. A menudo esa voz dice cosas como deberías, mejor sería que o tienes que. Pero podría ser que con la misma frecuencia haga comentarios crueles sobre tu valía, tu inteligencia o tu integridad moral. Aunque ese comentario suene como tu propia voz, en realidad es un eco de la voz de tus primeros cuidadores. Todo el mundo interioriza la voz de sus padres. Es así como se nos enseña a adaptarnos a las normas y expectativas sociales. Y mientras hay gente que acaba conviviendo con un comentario interior comprensivo, amistoso y resolutivo, muchos solo oyen voces indignadas, críticas o displicentes. La presencia incansable de esos mensajes negativos puede hacer más daño que los propios padres. Por tanto, es necesario que interrumpas esas voces en el momento en que te hacen sentir mal, ya que es así como puedes separar tu autoestima de sus evaluaciones y censuras. El objetivo es reconocer la voz como algo importado y que no forma parte de tu verdadero yo, para que en ese momento dejes de percibirla como una parte natural de tu pensamiento.
Una manera de hacerlo es utilizando el método de conciencia de la madurez que ya hablamos anteriormente. Esto te ayuda a relacionarte con esas voces negativas que te suenan dentro de la cabeza, tal como lo usarías con tus padres. Lo mismo que conseguías ver con más objetividad a tu padre o tu madre emocionalmente inmaduros, puedes también reevaluar las voces que suenan dentro de tu cabeza y empezar por fin a liberarte de su ilegítima influencia. Justo como harías con tu madre o tu padre, puedes proponerte observar cómo te hablan esas voces. Puedes considerar con una buena dosis de escepticismo lo que oigas y tomar una decisión racional sobre si quieres seguir escuchando a ese crítico interior. Cuando ustedes piensan en la voz de sus padres, cuando piensan en sus padres, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es el comentario que les haría? Los invito a que hagan ese ejercicio, que cierren sus ojos por un momento, piensen en uno de sus dos padres o en ambos y que imaginen que ellos les dicen algo. ¿Qué es eso que escuchan decir de ellos? Cuéntenme si quiere en los comentarios. Ahora, otro paso importante para dar para liberarse de esas lealtades y esos roles asumidos es la libertad para ser humanos e imperfectos. Las voces parentales que hemos interiorizado probablemente se originan en el hemisferio cerebral izquierdo, gobernado por el lenguaje y la lógica. Cuando permitimos que este hemisferio lleve las riendas, lo que hace es colocar el perfeccionismo y la eficiencia delante del sentimiento y el juicio delante de la compasión. Sin el equilibrio que proporciona el hemisferio derecho, más personal e intuitivo, el izquierdo utilizará igual que una máquina ecuaciones de lo que está bien y lo que está mal, y te juzgará de acuerdo con ellas. Su voz moralista te dirá que eres o excelente o ruin, o admirable o incompetente, dependiendo de lo que hayas logrado. Esta clase de lógica enjuiciadora es un aspecto de la rigidez mental que acompaña a la inmadurez emocional. Anteriormente ya les había compartido un ejercicio para reconocer sus heridas de infancia y también para saber si de pronto se estaban comportando como personas emocionalmente inmaduras. Si no lo han visto, les abro la invitación para que vayan y lo vean, lo escuchen y puedan saber de pronto desde dónde están actuando, si desde sus heridas o desde la inmadurez o desde la conciencia. Continuemos con la otra libertad. La libertad para tener tus auténticos pensamientos y sentimientos. Si lo que pensabas y sentías en la niñez incomodaba a tus padres, aprenderías rápidamente a reprimir esas experiencias interiores. Probablemente te parecería peligroso saber cuáles eran tus verdaderas emociones y pensamientos si admitirlos podía distanciarte de las personas de las que dependías. Aprendiste que tu bondad o maldad residía no solo en tu comportamiento, sino también en tu mente. Por tanto, es posible que asimilaras la absurda idea de que puedes ser una mala persona por tener ciertos pensamientos y sentimientos y que tal vez ahora, a la edad que tengas, lo sigas creyendo. Lo cierto, sin embargo, es que tienes que poder acceder a todas tus experiencias interiores sin culparte o avergonzarte por ellas. Además, tendrás más energía cuando dejes que tus pensamientos y sentimientos fluyan con naturalidad, sin preocuparte por lo que puedan decir de ti. Un pensamiento o un sentimiento únicamente dicen de ti que estás teniendo ese pensamiento o ese sentimiento.
recuperar la libertad de dejar simplemente que tus pensamientos y sentimientos vayan y vengan sin condenarlos, es un inmenso alivio. La realidad es que tener un pensamiento o un sentimiento no es algo que en un principio esté bajo tu control. No es que planees pensar o sentir algo, sencillamente lo haces. Míralo así. Tus pensamientos y sentimientos son una parte orgánica de la naturaleza que se expresa a través de ti. La naturaleza no va a engañarte sobre lo que sientes y tú no puedes elegir qué pensamientos va a hacer que surjan en ti. Aceptar el hecho de que sientes lo que sientes y piensas lo que piensas no te hace una mala persona, te hace una persona completa y lo bastante madura como para saber de qué modo funciona tu mente. La otra libertad sanadora que te debes dar en ese camino del sanar y de desprenderte de esos roles que no te pertenecen es la libertad para suspender todo contacto. Lo ideal, pensarás probablemente, sería tener la libertad de ser quien de verdad eres y a la vez poder protegerte al relacionarte con tus padres. Sin embargo, quizá haya momentos en que para proteger tu salud emocional te resulte necesario suspender temporalmente todo contacto con ellos. Aunque es una decisión que puede provocarte un fuerte sentimiento de culpa y serias dudas sobre la clase de persona que eres, contempla la posibilidad de que tengas razones de peso para mantenerte a distancia. Por ejemplo, puede que tu madre o tu padre sea emocionalmente hiriente o que no te respete y se entrometa en tu vida, atentando contra tu derecho a tener tu propia identidad. Tal vez quieras darte un respiro del trato con un progenitor que se comporte así. Algunos padres son tan poco reflexivos que a pesar de repetidas explicaciones, sencillamente no admiten que su comportamiento pueda suponer un problema. Por otro lado, los hay también sádicos, auténticamente malévolos con sus hijos, que disfrutan con el dolor y la frustración que les causan. Es posible que los hijos de esta clase de padres decidan cortar el contacto con ellos y se den cuenta que es la mejor solución. Que alguien sea tu padre o tu madre biológico no significa que estés obligado a mantener un vínculo emocional o social con esa persona. Esto se los digo muy despacio porque ya hemos hablado que en ocasiones para sanar hay que cortar vínculos y es algo que crea mucho conflicto, es algo que hace mucho ruido, es algo que en lo que me he enfrentado en los comentarios, me he encontrado mejor, en los comentarios con personas que se escandalizan, es que es mi mamá, pero es que tu mamá te maltrata, pero es que tu mamá te irrespeta, pero es que tu mamá te desea el mal, pero es que tu mamá te manipula, es que es mi papá. Pero te ha causado daño, te ha hecho esto, te ha hecho aquello. También en el proceso del sanar, por eso les decía que todos quieren estar sanos, pero muy pocos quieren caminar ese camino, quieren andar ese camino. ¿Y saben por qué? Porque se van a encontrar con partes muy difíciles. Y algunas de esas partes difíciles es cortar vínculos y decir, sí, es mi papá, es mi mamá, es mi hermana, es mi hermano, es mi abuelo, es mi tía, es mi abuela, pero la relación con esta persona me lastima, me hace mucho daño. Esa persona no quiere cambiar y no le importa cómo me siento. Tengo que tomar una decisión en nombre del amor propio, en nombre de mí. Y en nombre de esa decisión y en nombre de mi bienestar, me alejo y corto ese vínculo, siempre agradeciendo lo que el otro me dio, tomando la vida que me dio, deseándole lo mejor, pero andando mi camino lejos de esa persona. Afortunadamente no es necesario que tengas relación en activo con tus padres para liberarte de su influencia.
Si fuera así, la gente no podría separarse emocionalmente de unos padres que viven lejos o que han muerto. Liberarnos de un rol o una relación perjudiciales empieza dentro de nosotros, no en nuestra interacción o enfrentamiento con los demás. Liberarse empieza dentro de nosotros. Todo cambio sucede primero en el interior y después lo exteriorizas. Ahora hablemos de la libertad para marcar límites y elegir cuánto dar. Aunque a veces sea necesario suspender por completo el contacto, hay personas capaces de marcar límites de un modo tan eficaz que sus padres sencillamente no tienen oportunidad de causarles más daño. Una manera de hacerlo es tomando las riendas de la situación y decidiendo con qué frecuencia te comunicarás con tus padres. Poner límites al contacto con ellos te permitirá dedicar más energía a tu propia necesidad de cuidar de ti. Quizá tus padres protesten al ver recortados el tiempo y la atención que tan generosamente solías darles. Sin embargo, esos momentos tan difíciles te ofrecen una oportunidad sin igual de superar cualquier sentimiento irracional de culpa por tener tus propias necesidades. Si eres de naturaleza interiorizadora, recuerda que tenderás a sentir que la respuesta a cualquier problema es hacer cuanto esté en tu mano por arreglar las cosas, y que si te esfuerzas un poco más todavía, la situación, y esto incluye el comportamiento de los demás, mejorará. Es un alivio tan grande darse cuenta de que no es verdad, que los demás no cambian porque tú dejas de ser prioridad, que entre más te pisan las otras personas, más te pierden el respeto. Lo más frecuente es que los interiorizadores se esfuercen más y más y los exteriorizadores sigan aprovechándose de ello. Recuerda, tu bondad como persona no depende de cuánto des en las relaciones, y no es egoísta marcarles límites a aquellos que toman y toman sin fin. Tu cometido es cuidar de ti. Da igual lo que otros piensen que deberías darles. Prestar atención a la sutil pérdida de energía que te supone el contacto con cierta gente te ayudará a darte cuenta de cuándo estás dando en exceso. Incluso en encuentros breves y ocasionales, puedes ajustar cuánto dar para no agotarte intentando satisfacer las necesidades de los demás. Te recomiendo, una vez más, que seas consciente del grado de madurez de tus padres y observes cómo reaccionan cuando les pides que respeten tu espacio y tus deseos. Fíjate en si intentan hacer que te avergüences o te sientas culpable, como si estuvieran en su derecho de hacer lo que les venga en gana, sin importar cómo te afecte esto a ti. Ahora también concédete la libertad de tener compasión hacia ti. Para cuidar de ti necesitas tener compasión contigo, saber lo que sientes y tener comprensión hacia la persona que eres. Son dos de los fundamentos de una individualidad fuerte. Solo si sientes compasión hacia ti, sabrás cuándo poner límites o dejar de dar en exceso. Ofrecerte compasión a ti mismo puede ser increíblemente sanador y sin embargo puede resultarte poco natural al principio. Una paciente lo describía así: eché la vista atrás a la niña que fui y vi todo por lo que pasó. Por primera vez en mi vida me sentí mal por mí. Era como exhalar después de haber descubierto que llevaba mucho tiempo conteniendo la respiración. Es un sentimiento peculiar, triste, intenso, liberador, tantas cosas a la vez que ha despertado en mí una empatía con aquella infancia tan dolorosa y agotadora. Contemplarme siendo aquella niña
fue lo más parecido a una experiencia extracorpórea. Finalmente pude decir: ¡qué dolor, pobrecita! Algo que nunca había dicho antes. Otra mujer sintió el mismo tipo de compasión hacia sí misma al encontrarse una fotografía escolar de cuando era pequeña. Se descubrió hablándole a la niña de la foto, diciéndole: ¡qué valiente eres! Sonríes para la foto, pero tienes una vida tan difícil. El pesar y las lágrimas son una respuesta normal cuando brota la compasión por nosotros mismos, al darnos cuenta de verdades muy dolorosas que es difícil aceptar. Si has pasado muchos años sin que se valorara y respetara a la persona que eres, probablemente hayas reprimido la tristeza más que ninguna otra emoción. El conocido psiquiatra y escritor Daniel Siegel ha explicado con gran elocuencia el poder curativo de la emoción. Asegura que si somos capaces de permanecer con nuestros verdaderos sentimientos conforme van emergiendo, podemos experimentar una transformación. Es sintiendo emociones profundas como procesamos la información importante que recibimos. Siendo conscientes de nuestras emociones, entre ellas el hondo pesar por las pérdidas que hemos sufrido. Es como realizamos el trabajo interior que nos hace evolucionar y madurar a nivel psicológico. Según Siegel, cuando sentimos plenamente una emoción, integramos y absorbemos en nuestra conciencia una capacidad de percepción mucho más profunda. Suelo decirles a mis pacientes que las lágrimas pueden considerarse una señal física del proceso de integración que está produciéndose en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando lloramos, estas lágrimas que acompañan al súbito reconocimiento de una realidad y que salen de lo más profundo, luego nos sentimos mejor. Esta clase de llanto nos ayuda a hacernos personas más integradas y complejas, y nos deja finalmente en un estado más sereno y con más capacidad de reestructuración. Recuperar la capacidad de empatía con nosotros mismos es algo que nos llega en oleadas, y algunas de esas olas pueden ser de gran intensidad. Si tienes muchas emociones sin procesar, integrarlas puede resultarte abrumador. En ese caso puede ser una ayuda recurrir a un amigo compasivo o a un terapeuta que te ofrezcan consuelo y apoyo para atravesar esos momentos difíciles. Pero no tengas miedo del proceso en sí, porque en realidad es algo sencillamente natural. Tu cuerpo sabe llorar y penar. Si dejas que los sentimientos afloren y sigues intentando comprenderlos, saldrás de la experiencia siendo una persona más integrada y madura, con más compasión por ti y por los demás. Llorar no está mal. Reconocer lo que sientes no está mal. Recuerden, está bien no estar bien. La otra libertad que te debes conceder es la libertad para no derrochar la empatía. Las personas interiorizadoras son emocionalmente tan sensibles que pueden excederse en su empatía con los problemas ajenos o con el que imaginan que es el sufrimiento de los demás. A veces acaban sintiéndose peor por la situación del otro que por la suya propia. La empatía en su justa medida nos permite, en cambio, tener compasión a la vez que respetamos nuestros límites. Mucho cuidado con cargarte con cosas que no te corresponden. Mucho cuidado con querer rescatar al otro sacrificándote tú. Mucho cuidado con la empatía desmedida. Y no estoy hablando de egoísmo, no les estoy diciendo que no ayuden a los demás, claro que sí, pero siempre en una medida justa, donde ustedes no se sacrifiquen
por el otro, donde ustedes no se olviden de ustedes mismos, valga la redundancia, por lo que esté sintiendo al otro. Los procesos de los demás se acompañan, no se cargan. La libertad para actuar en tu favor. Haberte criado con unos padres emocionalmente inmaduros quizá te haya hecho sentirte impotente tanto en la infancia como en la edad adulta. Su falta de atención emocional ha podido hacerte creer que lo que tú quieras no importa. Quizá se te haya convencido de que lo único que podías hacer era esperar hasta que alguien tuviera ganas de darte lo que necesitas. Es importante comprender que las experiencias de profunda impotencia vividas en la niñez pueden tener un efecto traumático y hacernos reaccionar luego a los sentimientos adultos de impotencia, con sensaciones de derrumbe absoluto y el sentimiento de yo no puedo hacer nada y nadie me va a ayudar. Al sensible interiorizador de niño puede afectarle tanto este sentimiento que luego sea propenso a sentirse una víctima sin control sobre nada, a merced de los poderosos que se niegan a darle lo que tan desesperadamente necesita. Pero incluso si este victimismo está profundamente arraigado, siempre puedes apelar a tu derecho a pedir ayuda. Y lo que es más importante, a pedir ayuda siempre que la necesites. Actuar en tu favor es el antídoto contra los traumáticos sentimientos de impotencia. Aunque crecer con unos padres emocionalmente inmaduros te diera muy pocos ejemplos de lo que da la vida y las relaciones pueden ofrecer, confío en que estés empezando a darte cuenta de lo extensas que son las posibilidades y de que te debes a ti mismo pedir lo que necesitas. Pedir ayuda, expresar, está bien. Entonces, ahora concédete la libertad para expresarte. Expresarte ante personas emocionalmente inmaduras es un importante acto de afirmación de quién eres. Un acto que establece implícitamente tu reivindicación de existir como individuo, con tus propios sentimientos y pensamientos. Recuerda que un paso importante en la táctica de conciencia de la madurez es expresarte, sin aferrarte a cual sea la respuesta. Es importante que abandones la creencia de que si tus padres te quisieran, te comprenderían. Como persona adulta independiente, puedes desenvolverte sin su comprensión. Tal vez nunca tengas con ellos la relación que querías, pero puedes hacer que cada una de sus interacciones sea más satisfactoria para ti. Puedes hablarles con educación cuando te apetezca y aún así ser diferente sin pedirles excusas. Al expresarte con tus padres de esta manera, puedes ser auténticamente quien eres, incluso sin su comprensión. El propósito de expresar lo que sientes es serte fiel a ti, no cambiar a tus padres. Y siempre cabe la posibilidad de que te quieran aunque no te entiendan en absoluto. Concédete la libertad para conducirte de forma nueva en las relaciones de siempre. Muchísimas veces tú puedes interactuar con tus padres de una forma nueva. Una forma que revolucione los viejos patrones y mantener la atención puesta en el objetivo que buscas. Volver a conocer a tus padres sin importar la edad que tengas o que ellos tengan. Volver a construir puentes. Darte cuenta de que la forma en la que se estaban relacionando no te estaba haciendo bien. Si vives las interacciones de una en una, puedes probar a dejar de lado cualquier deseo poco realista de establecer una conexión emocional genuina con tus padres o recibir su apoyo. No es que reniegues de tu pasado.
lo único que haces es aceptarlos como son, es decir, sin expectativas. A veces los padres responden a esta honestidad y neutralidad comunicándose de un modo más auténtico. Aunque parezca una paradoja, es posible que se abran más a ti una vez que dejes de querer que cambien. Cuando te vean fuerte y capten que ya no necesitas su aprobación, quizá se permitan relajarse un poco. Al dejar de intentar conseguir su atención, la intensidad emocional disminuye y a veces son capaces de tolerar una mayor franqueza. Como ya no tienen ese miedo atroz a que tus necesidades los sometan a niveles de intimidad emocional insoportables para ellos, tal vez puedan responderte como lo harían con cualquier otro adulto, con más sensatez y cortesía. El problema es que esto solo puede ocurrir si realmente has abandonado la necesidad de tener una relación íntima con ellos, y podría no suceder ni siquiera entonces. Pero si puedes ser en todo momento fiel a quien eres, desapegarte emocionalmente e interactuar sin expectativas, es menos probable que se disparen sus defensas para protegerse de la intimidad. Además, al renunciar a esa fantasía salvadora tuya de cambiar a tus padres, los dejas ser quien son, y al no sentirse ya bajo la presión de tener que cambiar, es posible que te traten de un modo distinto, o no. Tu tarea es aceptar cualquiera de los dos casos. Permitirles ser lo que son, dejar de esperar que cambien. Cuando aceptas la vida tal como es y la tomas tal como te fue dada, vives libres de expectativas. Y cuando vives libre de expectativas, por fin puedes vivir en paz. Por fin puedes ser tú. Por fin dejas de esperar. La otra libertad que te puedes y te debes conceder es la libertad para no querer nada de tus padres. Las interacciones más dolorosas con padres emocionalmente inmaduros tienen lugar cuando sus hijos necesitan algo de ellos, ya sea en forma de atención, afecto o comunicación. Muchos hijos descuidados emocionalmente en su infancia siguen buscando, incluso en una etapa ya avanzada de su vida, de adultos, alguna clase de consideración emocional positiva de sus padres, aunque estos no sean precisamente del tipo dadivoso. Estos progenitores emocionalmente inmaduros suelen fomentar el mito de que los padres son la única fuente de bienestar y autoestima para sus hijos. A muchos padres egocéntricos les gusta que sus hijos se sientan necesitados y poder ser el centro de ese anhelo filial. Presenciar la dependencia de sus hijos les hace sentirse seguros y en posición de control. Si el niño lo acepta, los padres adquieren el poder de controlar por completo su estado emocional. Es posible que la idea de dar un paso atrás y preguntarte si de verdad necesitas a tus padres o si ellos necesitan que los necesites te parezca demasiado radical. Pero si no fuera por los roles familiares y las fantasías, tal vez tus padres ni siquiera serían el tipo de personas de las que buscarías algo. Así que plantéate si la necesidad que tienes de ellos es real, o si quizá es solo un residuo de las necesidades que tuviste y que no fueron satisfechas en tu infancia. ¿De verdad tienen algo que quieras de ellos ahora? Esta pregunta es relevante a la hora de relacionarte con cualquier persona emocionalmente inmadura, ya sea tu esposa, un amigo o un familiar. Puedes dejarte llevar por la creencia de que necesitas desesperadamente tener una relación con alguien, incluso cuando en realidad no disfrutas de la interacción que esa persona te ofrece. Permítete hacer conciencia sobre todas estas libertades que te debes de conceder y te invito también a que te preguntes qué tantas libertades de estas te das.
¿Qué tan dispuesto estás, qué tanto estás dispuesto a hacer para sanar? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres estar sano y libre de todas estas heridas? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ti? Espero que les haya gustado este podcast. Me cuentan en los comentarios a qué conclusiones llegaron con las diversas preguntas que les hice a lo largo del podcast. Y bueno, nos escuchamos en otro podcast, nos vemos en otro video. Un abrazo gigante para todos. Adiós.